Muy buenos días. Iniciamos esta mañana con tu programa Salud y Bienestar. Iván Calderón te acompaña como todas las semanas en este tu programa donde te informamos acerca de todos los temas de salud que nos ayudan para tener una mejor calidad de vida, sobre todo en estos momentos de pandemia. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante para iniciar la mañana. Vamos a hablar acerca de la fibromialgia. Así es, ¿qué es la fibromialgia? ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos detectarlo o por lo menos tener algún indicio para acudir al médico? Para eso está con nosotros en el programa el doctor Alejandro Calvo, quien es neurólogo del Hospital Edgardo Rebagliati, quien está también la gentil. Doctor, bienvenido. Buenos días. Muy contento de participar en esta reunión para poder conversar de esta enfermedad que por el contexto actual se ha incrementado mucho su incidencia y se está haciendo una enfermedad cada vez más importante. Ujú. Doctor, empecemos por que nos oriente y nos diga exactamente en qué consiste la fibromialgia. La fibromialgia es un conjunto de síntomas eh, cuyo principal síntoma es el dolor. El síntoma cardinal de la fibromialgia es el dolor, es un dolor que puede variar entre los pacientes, pero en general es un dolor muscular que se presenta en diferentes partes del cuerpo, sobre todo a nivel de la espalda, pero también puede estar presente en las extremidades y puede acompañarse de otros síntomas también sensitivos, como adormecimientos, diferentes tipos de hincadas, quemazones, y a su vez eso se acompaña de otros síntomas de tipo cansancio, ansiedad, dolor articular, fatiga, ¿no? Entonces, es un conjunto de síntomas en la fibromialgia que se presentan, cuyo síntoma cardinal es el dolor, ¿no? Y que estos síntomas no están ocasionados por una enfermedad reumatológica como una artritis, ni una enfermedad neurológica como una miopatía, sino que el sustrato de los síntomas tiene que ver con algo más que todo relacionado a la percepción del dolor que tiene la persona. Y en el Perú, ¿cómo cómo encontramos en este tema de la fibromialgia, ya que usted ha hablado acerca de la pandemia y que es un tema de estrés? Imagínense que a todos en estos momentos el estrés realmente por la situación del COVID-19 pues se nos abruma. Entonces esto se ha incrementado mucho más en comparación con otros años, doctor. Claro, esa es una pregunta importante, ¿no? En realidad, no se conoce todavía con certeza el motivo exacto de la ansiedad, perdón, el motivo exacto de la fibromialgia, pero sí se relaciona mucho con trastornos de ansiedad. Hay un grupo de enfermedades que tienen como sustrato importante a la ansiedad. Uno de ellos, por ejemplo, es el síndrome de colon irritable, la cefalea tensional, entre muchos otros. Uno de ellos es la fibromialgia. Eso tiene que ver porque la ansiedad eleva nuestra percepción del dolor. A su vez, para eso hay que entender qué es la ansiedad, ¿no? La ansiedad es la respuesta que nosotros hacemos frente a alguna exposición, frente a una amenaza. Es una función normal, es algo que nos ayuda a sobrevivir. La ansiedad es lo que nos defiende frente a una exposición. Cuando esta ansiedad, sin embargo, se convierte en algo disfuncional, es decir, ya sale del terreno de la salud, puede generar una serie de síntomas, ya como un trastorno. La ansiedad saludable, la ansiedad positiva, buena, podemos entenderlo quizás a través de un ejemplo, ¿no? Un ejemplo un poco simple. Imaginémonos que tenemos a un venado que está en el bosque, este venado está comiendo sus plantitas, etcétera, y aparece un lobo, ¿no? El lobo es una exposición, es un riesgo para el venado, y el venado ve al lobo que se está acercando para cazarlo. Entonces, frente a esa exposición, el venado va a hacer una respuesta de ansiedad. Esa respuesta de ansiedad tiene dos componentes, un componente físico y un componente emocional. El componente emocional es el miedo, la respuesta emocional de la ansiedad es el miedo, pero hay un componente físico en esa respuesta de ansiedad.
En el momento que el venado está viendo que se acerca el lobo, comienza a acelerarse su frecuencia cardíaca, además la potencia del latido cardíaco se incrementa, la respiración aumenta, se hace más profunda, el flujo sanguíneo cambia, ya no va tanto a la piel, ya no va tanto al tracto gastrointestinal, sino va sobre todo a los músculos, va más el flujo sanguíneo al cerebro. El estado sensorial, muy importante, el estado sensorial del venado en ese momento se va a las nubes. En ese momento el venado ve más, escucha más, huele más, es mucho más consciente de su entorno, es mucho más consciente de sus propias sensaciones, percibe más su cuerpo. Entonces, todos esos cambios físicos se dan en una respuesta de ansiedad. Y son cambios objetivos, medibles, indudables. En los humanos, que mentalmente tenemos mayor nivel de complejidad, tenemos la capacidad de hacer respuestas de ansiedad que, en primer lugar, no estén tan directamente relacionadas a una amenaza, es decir, aquello que desencadena nuestra ansiedad puede ser algo no visible para nosotros, puede ser algo que esté en el plano subconsciente. Es decir, podemos tener una vida perfecta y aún así tener ansiedad. Y por otro lado, tenemos la capacidad de hacer una respuesta de ansiedad no tan aguda, no tan repentina, sino mucho más larvada, mucho más suave también, pero mucho más perdurable en el tiempo. Entonces, es en ese contexto de ansiedad que pueden presentarse algunos trastornos cuya manifestación es física, derivada de este estado hipersensorial de la persona, pero que el sustrato es la misma ansiedad. En la fibromialgia hay algo de eso. Debido a mi ansiedad es que yo tengo una mayor percepción de mi cuerpo y facilita que yo sienta dolor, y facilita que me sienta cansado, y facilita que esté desconcentrado, porque cuando yo tengo ansiedad, la actividad mental está elevada. Mis ideas pasan de una a otra. Eso dificulta que me concentre. No puedo enfocarme en algo, me distraigo mucho. Es otro síntoma de la fibromialgia. El insomnio. Casi todos los síntomas que se derivan o que están presentes en la fibromialgia tienen que ver con la ansiedad. Y eso es muy importante reconocerlo, tenerlo presente, porque el tratamiento de este tipo de problemas, de la fibromialgia y de todos los otros trastornos físicos relacionados a la ansiedad, tienen que pasar necesariamente por el camino de tratar la ansiedad, porque si no, la mejoría de la persona va a ser más difícil si no se tiene ese punto tan importante en cuenta, ¿no? Doctor Alejandro Calvo, entonces, ¿cómo poder diferenciar? Porque también existen los ataques de pánico en los cuales se produce en nuestro organismo una serie de sintomatología o con alguna otra enfermedad también que uno puede confundirlo. Entonces, ¿cómo saber que, a ver, estoy percibiendo estos síntomas? Y cómo diferenciarlos o a dónde acudir también para poder no confundirlo, ¿no? Bueno, al final uno es el paciente y el que tiene que diagnosticar es el médico, ¿no? Pero a veces uno quiere tener alguna respuesta frente a lo que le está ocurriendo. Así es, esa es una pregunta muy importante porque todo lo que he comentado es algo que en ningún caso uno puede asumir que sea así. O sea, si yo tengo dolor, no puedo decir tan abiertamente, sin hacer un estudio previo, que se trata de una fibromialgia. Es más, la fibromialgia se diagnostica por descarte. Es decir, primero tengo que pasar por las otras enfermedades que pueden darme dolor muscular y ver que no haya nada de eso para poder decir que tengo fibromialgia. Por ejemplo, en la artritis reumatoide puede haber dolor muscular, dolor articular, fatiga, cefalea, etc. En el lupus, en algunas miopatías, en las miositis, es decir, hay varias enfermedades que pueden dar estos síntomas y yo no puedo asumir que lo que está sintiendo el paciente es por un trastorno de ansiedad o por una fibromialgia, porque podría dejar pasar un diagnóstico que es importante y que requiere un tratamiento diferente con antiinflamatorios o con corticoides, porque si no, la enfermedad puede avanzar. Entonces, yo como paciente, desde luego, si tengo un dolor muscular, tendría que ir a un reumatólogo o a un neurólogo,
para que le hagan la evaluación respectiva, y ya el médico, ya con su conocimiento profesional, es el que tiene que comenzar a discernir de qué se trata este problema. Esto comienza en el consultorio con una buena anamnesis, con una buena entrevista al paciente, con un buen examen físico, con mucha paciencia, siendo detallado, y luego de eso uno ya en esa evaluación considerará si es pertinente hacerle algún examen auxiliar al paciente. Y después de todas esas evaluaciones y después de haber observado a la persona por un tiempo, es que uno ya comienza a considerar en las posibilidades de que ese problema de salud no se trata de un problema orgánico, por llamarlo de alguna forma, sino algo más relacionado a la esfera de la ansiedad. Entonces, es muy importante que el paciente ante estos síntomas acuda al médico para que el médico sea el que pueda diferenciar eso. Porque uno como paciente difícilmente va a poder, por sentido común nada más, tener esa disquisición entre estos problemas, ¿no? Doctor, y entonces, ¿a qué médico acudir para poder tener esta certeza? ¿Primero acudir a un médico de medicina interna o ya acudir a un neurólogo? Sí, dependerá mucho del contexto, ¿no? Del contexto de sanidad en el que esté la persona, ¿no? Es válido, creo yo, ir a un médico general, a un médico internista, a un reumatólogo o a un neurólogo. Yo creo que cualquiera de esas cuatro especialidades pueden comenzar a ver este problema y dependerá sobre todo del contexto sanitario, ¿no? En todos los lugares hay neurólogos, reumatólogos, médicos internistas, etcétera, ¿no? Yo creo que cualquiera de esas Ujú. cuatro especialidades puede ser el punto de partida para de ahí ya comenzar a ver este problema y ya estos mismos especialistas se enviarán las dudas a otro profesional en caso vean algo, ¿no? Ya una vez hecho Ujú. el diagnóstico, ya en la parte del tratamiento, ahí sí el manejo evidentemente tiene que ser multidisciplinario, porque este problema de la fibromialgia es un problema que en realidad sí es complejo. Y manejar este problema, hacer que el paciente disminuya sus molestias, puede ser complicado, puede ser una lucha que requiere paciencia, que requiere constancia, que requiere un orden, porque no es infrecuente que el paciente frente a este diagnóstico de fibromialgia y teniendo un dolor tan real, no tan intenso, muchas veces hay un rechazo a que este problema no se deba a que mis músculos estén inflamados realmente o que tenga algún daño en mis nervios, porque mi molestia es tan importante que es difícil considerar que no haya algún daño en mi cuerpo, ¿no? Entonces ya en la parte del tratamiento se requiere la intervención de varios profesionales para poder llevar al paciente por el camino a la mejoría, ¿no? Y qué importante lo que dice usted, doctor, de como paciente conocer su cuerpo y tratar a la hora de acercarse al médico, ser bastante detallista en lo que nos está ocurriendo, ¿no? Me pasa esto, desde qué frecuencia, estoy sintiendo estos síntomas, para poder ayudar mejor al médico y poder diagnosticar correctamente en lo que uno está sintiendo o manifestando. Doctor, por redes sociales nos preguntan, ¿la fibromialgia puede aparecer después de haber tenido COVID? Eh, bueno, esto del COVID todavía es un tema nuevo, pero en general, la fibromialgia puede tener una presentación de inicio muy larvado, sin un factor precipitante identificable, que comienza de forma muy leve y a lo largo del tiempo, meses y años, va incrementándose los síntomas. O también puede presentarse luego de algún factor desencadenante. Este factor desencadenante muchas veces tiene que ver con algún impacto emocional. Por ejemplo, un golpe o unos golpes no necesariamente fuertes que se dan en el contexto de un asalto, por ejemplo, que es un evento traumático, o de repente un accidente de tránsito, o la enfermedad de un familiar cercano, o problemas económicos, legales, etcétera, muy importantes. Hay una relación estadística entre algunos de estos factores importantes para la persona en su vida personal con el inicio, ahí en esos casos un poco más rápido, de los síntomas de la fibromialgia. En ese sentido, sí es probable que algo
tan importante para la vida emocional de una persona como es tener COVID, o que los familiares tengan COVID, que eso pueda conllevar a activar la ansiedad de la persona al punto de poder desarrollar síntomas físicos, como una fibromialgia. Entonces, si bien estadísticamente todavía no podemos asegurar que es así, porque esto es algo que está desarrollándose, la información que estamos obteniendo actualmente todavía, pero sí existe esa posibilidad y es verdad, es cierto, que todos los trastornos que tienen que ver con la ansiedad están incrementándose en este contexto de pandemia, lo cual es esperable porque el COVID es una amenaza para todos nosotros, es un factor Así es. estresante, es un riesgo. Y desde luego que ese riesgo activa nuestra ansiedad, porque como se mencionó al inicio, la ansiedad es la respuesta, es la forma en la que nosotros nos defendemos frente a un riesgo. Y es algo que está dentro de la salud, porque si no tuviéramos esa respuesta de ansiedad, no nos cuidaríamos, no nos importaría nada, saldríamos sin protegernos en la calle y la consecuencia de eso va a ser que nos vamos a enfermar muchísimo. La ansiedad nos protege, nos dice, hey, cuidado, esto es algo peligroso, puedes enfermarte seriamente, y frente a eso yo me cuido, me asusto y tengo una respuesta en mi conducta para cuidarme de este riesgo. Me pongo mi mascarilla, me lavo las manos, no tengo mucho contacto con las demás personas. Entonces, esa ansiedad es sana, esa ansiedad es buena. El problema es que esa ansiedad a veces puede salirse de su cauce y convertirse en un trastorno que ya puede manifestarse de muchas formas. La ansiedad es un tema sumamente complejo, como usted mencionó, puede haber ataques de pánico, pero hay muchas otras formas de presentarse, puede haber trastornos obsesivos, puede haber insomnio, diferentes tipos de alteraciones mentales, etcétera. Entonces, la ansiedad puede manifestarse de muchas maneras y ahora en este contexto en el que vivimos, en el que estamos sometidos a un riesgo muy importante, la ansiedad se activa en todos nosotros. En muchas personas es una ansiedad que es sana, pero en otras personas quizás con alguna predisposición puede ser el detonador de algún trastorno de ansiedad que debe ser manejado, ¿no? Doctor, y ahora que ha mencionado usted esto, ¿es curable la fibromialgia? De ser tratada a tiempo se puede curar definitivamente. Y mi segunda pregunta es, ¿por qué se inicia en personas jóvenes, como usted lo ha mencionado? Muy bien. Eh, yo lo vería de otro punto de vista. En realidad, eh, las enfermedades que pueden curarse son pocas, ¿no? Generalmente lo que se puede curar son las infecciones, pero la gran mayoría de las enfermedades no se curan. La hipertensión difícilmente se cura, la diabetes no se cura, el asma no se cura. En realidad, dentro del campo neurológico, las migrañas no se curan, las epilepsias no se curan, el Parkinson no se cura, las demencias no se curan. En realidad, son muy pocas las enfermedades que se curan. La mayoría de enfermedades pueden controlarse. Se diagnostican y eso tiene un tratamiento. Y se tiene que tener la enfermedad controlada. Habrá buenos momentos y malos momentos de la enfermedad. En los buenos momentos quizá la persona no requiere ningún tratamiento, no se medica, o se medica de una forma mínima. Y en los momentos donde el problema se agudiza, requerirá un poco más de acción terapéutica. En la fibromialgia y en la ansiedad en general es también así. Uno controla la enfermedad y puede ser que en algún momento el problema desaparezca, por años quizá, pero yo no puedo decir que le he curado la fibromialgia, porque es probable que en algún momento se active nuevamente. Para tratar la fibromialgia, yo requiero, luego de hacer un correcto diagnóstico, darle al paciente un tratamiento que requiere una psicoterapia, que tiene que hacerlo el psicoterapeuta, que al paciente lo que le da son las herramientas para que reconozca su problema, para que racionalice la idea que el dolor efectivamente es por un problema de ansiedad, que sí es posible eso, para que le dé la información necesaria para que el paciente sepa cómo defenderse en su vida cotidiana cuando aparezcan circunstancias que puedan activar su ansiedad y que sepa cómo actuar a favor de su salud mental, porque el sentido común muchas veces es traicionero en eso. Entonces requiere una acción psicoterapéutica, requiere una acción farmacológica, hay que dar al paciente medicamentos que puedan modular también su ansiedad, porque la psicoterapia ayuda muchísimo y es muy necesaria, es indispensable, pero sin medicación es muy difícil poder controlar adecuadamente la ansiedad. Se requiere también un apoyo
muchas veces de tratamiento físico, tiene que intervenir el fisiatra, porque en la fisioterapia, perdón, en la fibromialgia ayuda mucho la terapia física en general, los masajes, los tratamientos con presas, etcétera, también ayuda mucho, el hacer actividad física, el tener un orden en su vida, ¿no? Que también lo puede dar la psicoterapia. Entonces, hasta la dieta es importante. Entonces, en la fibromialgia hay que actuar desde varios frentes para poder ayudar a la persona. Y luego de estar un tiempo con ese tratamiento, la persona puede mejorar mucho. Eventualmente, los síntomas pueden desaparecer. En la mayoría de los casos donde se lleva un orden adecuado de tratamiento y el paciente se mantiene en esa línea a pesar de los altibajos que puede haber, en la gran mayoría de casos puede haber un resultado satisfactorio. Pero no puedo decir que le cure la fibromialgia porque eso es algo que no es posible asegurar. La fibromialgia, como cualquier trastorno de ansiedad, es algo que va a acompañar a la persona. Lo importante es reconocerla, comprenderla y saber manejarla. Y eso va a hacer que la persona tenga una vida que sea normal, sin ningún tipo de disfunción en su performance, ¿no? Doctor, también por las redes sociales nos están consultando si esta fibromialgia de presentarse puede ser algo limitante en la vida. Puede ocurrir que realmente nos imposibilite quizás ir a trabajar por el dolor que puede tener la persona. Sin lugar a dudas, el dolor en la fibromialgia es muy intenso. En ocasiones la persona deja de movilizarse por el dolor, ya no puede caminar, está postrado, eh, ante cualquier mínimo movimiento de alguna de las extremidades aparece un dolor muy intenso y efectivamente puede ser muy incapacitante, puede conllevar a que la persona interfiera no solo en sus actividades laborales, también cotidianas, familiares, porque el dolor sí efectivamente puede ser muy incapacitante y justamente es esta eh, severidad del dolor la que conlleva que la persona busque quizás en varios profesionales alguna respuesta de por qué tiene estos síntomas tan intensos. Ahí quizá también hay un tema importante respecto ya a la parte de cómo se pueda comprender este problema. Y eso tiene que ver, me refiero a la parte eh, del empleador, ¿no? Cuando una persona tiene alguno de estos problemas de fibromialgia en los cuales no hay un examen objetivo que pueda demostrar el diagnóstico, y la persona tiene tanta intensidad de las molestias, a veces no se comprende un poco ese tema, ¿no? Y se puede pensar muchas cosas respecto a que el paciente quizás está simulando o que quiere tener una ganancia secundaria, pero estos problemas son, el hecho que no haya una demostración de un problema orgánico, eso no significa que esto sea algo que discapacite a la persona, ¿no? Porque este dolor es real, es muy intenso y no es voluntario, es algo que la persona siente, que sufre mucho y que no puede sacarse de encima solo por su propia voluntad, requiere una acción terapéutica. Y eso hay que entenderlo también para poder ayudar a la persona y darle las facilidades sociales que se requieren cuando una persona se enferma como cualquier otra enfermedad, ¿no? Ujú. A estar atento con lo que nos está informando el doctor Alejandro Calvo, quien es médico del Hospital Edgardo Rebagliati, acerca de la fibromialgia. Qué importante conocer, doctor, todos estos temas. Y también nos siguen preguntando, Iris Sánchez, muchas gracias por estar en sintonía de salud y bienestar. Dice, doctor, ¿qué consejos nos daría para llevar una calidad de vida si sufro de fibromialgia? Bien, los pasos son, creo yo, primero, eh, hacer un buen diagnóstico. Eso implica, sobre todo, tener una atención médica en el consultorio, paciente, detallada. Eso es lo fundamental. Eso es más importante que cualquier examen. Y una vez que el diagnóstico ya está emitido, aceptar el diagnóstico, asumir que el profesional o los profesionales no tienen un diagnóstico equivocado, porque ese es un primer paso.
Si yo quiero mejorar de esta molestia de la fibromialgia, lo primero que tengo que hacer es aceptar el diagnóstico. Hay rechazo, como he mencionado muchas veces, del diagnóstico. Entonces, lo primero es aceptar el diagnóstico, y una vez que ya tengo el diagnóstico y ya lo he asumido y ya lo he aceptado, lo más importante es llevar un orden, llevar un orden. En la fibromialgia muchas veces es difícil manejar el dolor y me puedo frustrar frente a esa dificultad en que no encuentro una mejoría. Y por eso es que es muy importante llevar un orden, encontrar un profesional al cual yo le tenga confianza. Yo necesito tener confianza en mi médico, en saber que él está tratando de ayudarme, porque de lo contrario, ante una recaída o ante una dificultad para mejorar, quizás voy a estar cambiando de médico constantemente y eso va a impedir llevar un orden. Y acá es muy importante ir paso a paso. Luego es muy importante también, es fundamental el apoyo psicoterapéutico. Acá es fundamental el apoyo del psicoterapeuta. El psicoterapeuta es el que me va a ayudar a entender, y entendiendo el problema va a ser más fácil que yo persevere en mi tratamiento y que pueda sentirme con un alivio mayor. La incertidumbre de no saber bien y no entender bien el problema, eso de por sí alimenta la ansiedad y hace que tenga más dolor. Entonces es muy importante en esos casos el apoyo psicoterapéutico, que es lo que nos va a ayudar también a poder mejorar, ordenar nuestra vida diaria en los diferentes aspectos. Y a tener mucha paciencia, como usted dice, si ya la persona ha sido diagnosticada con fibromialgia, tener mucha paciencia y, como usted lo ha repetido, seguir las recomendaciones que el médico prescribe, doctor. Le agradecemos bastante, doctor, por habernos informado acerca de este tema. Esperemos tenerlo nuevamente porque realmente el tiempo ha sido demasiado corto para las preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales, pero importante haber iniciado este tema que no lo sabemos, no lo conocemos. A veces no nos informamos exactamente en qué consiste la fibromialgia. Y es importante visibilizarlo también porque muchas personas en esta época de pandemia están sufriendo de este tema. Le agradecemos infinitamente, doctor, su presencia en el programa Salud y Bienestar y esperamos y lo comprometemos para poder estar en otro momento también. Muchas gracias a ustedes, muy feliz de compartir este momento con ustedes y yo encantado de regresar. Gracias, doctor. De esta manera nosotros ponemos punto final a tu programa Salud y Bienestar. A seguir las recomendaciones del médico. Ya sabes, tienes que estar muy atento a los síntomas que tú presentas para poder acudir al centro hospitalario cercano a tu casa o al que tú desees para poder saber y que te diagnostiquen muy bien el tema que uno está padeciendo. De esta manera nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, siempre con temas informativos que conciernen a la salud en general. Muchas gracias, Iván Calderón se despide.